Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad es que estoy muy emocionado porque yo esperaba un buen evento aquí en Querétaro. Vinimos hace año y piquito a la universidad, a la Facultad de Derecho, con extraordinaria asistencia. Pero hoy, otra vez Querétaro demuestra que no es el lugar conservador que dicen que es. Aquí están hombres y mujeres dispuestos a impulsar la transformación del país y me siento muy contento de estar con ustedes. Además, hoy el clima se ha portado muy bien con nosotros, nos ha regalado un día bellísimo después de muchos días de lluvia, ¿no? Está haciendo calorcito, así es que aquí estoy muy contento de estar además en esta histórica ciudad, bellísima ciudad de Querétaro. Y miren, pues ojalá viniéramos a celebrar, y no hay que celebrar porque primero decían que Andrés Manuel no iba a ser candidato, que iba a ir la izquierda dividida, que Marcelo iba a ir por el PRD, que Andrés Manuel PT y Convergencia. No fue así, se hizo la candidatura de unidad. Luego dijeron que iba a quedar en un tercer lejano lugar, se burlaron hasta que quisieron, dijeron que valía bolillo, y ahí fue haciendo una hazaña otra vez Andrés Manuel, llegando a la antesala de la presidencia de la República. Decían que iba a ganar Peña Nieto por 15 puntos, que nada le afectaba, que ni el copete se le despeinaba. Todavía una semana antes de la elección dijeron que Josefina había regresado al segundo lugar. Yo les decía, ¿de dónde? Si Josefina Vázquez Mota no entusiasmaba ni a su marido, ¿cómo iba a ser presidenta de la República? La verdad, ¿sabí? Y llegamos. No tengo ninguna duda que sin irregularidades, sin ilegalidades, Andrés Manuel ganaría la presidencia de la República. No tengo ninguna duda de ello. Y contrario a lo que dice el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que queremos ganar en la mesa en lo que no ganamos en las urnas, no. El cúmulo de irregularidades es tan grave que debería anularse la elección. Está clarísimo. El exceso de haber superado el tope de gastos de campaña a ojos vistos, bajaban espectaculares de Peña Nieto porque ya eran demasiados, porque era muchísimo el dinero que habían gastado. Hay ahora unos cínicos que dicen pues, que sí se compró el voto, pero pues, ¿qué eso qué? Que la gente pueda hacer con su voto lo que quiera, como si estuviéramos hablando de libre mercado. Estas son ilegalidades muy serias, ilegalidades muy graves. Y la verdad es que una vez más se ha ratificado. Yo estuve yendo por todo el país a apoyar la candidatura de Andrés Manuel y la gente me decía, ¿qué vamos a hacer si hacen fraude? ¿Qué vamos a hacer si vuelven a hacer una tropelía? Yo les decía, miren, tenemos que ganar por nocaut, tenemos que ganar con una ventaja tan amplia que no puedan hacer tropelías, porque si no ganamos con una ventaja muy amplia, los jueces están vendidos. El IFE es peor que el 2006, ahora resulta que extraño a Luis Carlos Ugalde. El Tribunal Electoral son una pandilla de canallas. Se le olvida a la gente que ese tribunal en el 2008 dijo que ganó Jesús Ortega la presidencia del PRD cuando no la ganó. Después de 8 meses de anulada la elección interna del PRD que no le quiso reconocer el triunfo a Alejandro Encinas, ese tribunal dio por buenas casillas con más votos que votantes, casillas con más votos que boletas electorales entregadas, casillas no instaladas. Se le olvida a la gente que ese tribunal en el 2009, 2 semanas antes de la elección en Iztapalapa, le quitó la candidatura a Clara Brugada y dejó su nombre en la boleta para tratar de confundir al electorado, para que se quedara la esposa del cacique de Iztapalapa de ese tiempo, René Arce, que hoy está con Enrique Peña Nieto, junto con Rosario Robles y una serie de gente sin principios. Como decimos por ahí, tránsfugas de la izquierda, traidores en realidad. Entonces, esperar que el tribunal anule la elección sería una candidez de nuestra parte. Ese tribunal va a ratificar que Peña Nieto ganó la elección. Recuerden que hace 6 años no podían decir que Calderón había ganado, no lo creía nadie. Y hoy desde la noche de la elección salieron a decir que Peña Nieto. Y luego todos los jefes de Estado han reconocido, las televisoras, las encuestadoras, ya claro, hasta disculpas dan, que no era tan grande la diferencia, pero que de todos modos ganaron.
Entonces, la decisión de presionar al tribunal es correcta. La decisión de denunciar todo lo que está sucediendo es correcta. Pero tenemos que reconocer, y aquí quiero que se me entienda perfectamente, porque voy a decir varias cosas fuertes, de fondo, que el movimiento no tiene aún la fuerza para impedir que esto se dé. Y luego acaban de aprobar en los estados una reforma que nosotros estuvimos en contra, que les vendieron lo de las candidaturas independientes, pero lo que les importaba es lo que hoy ya anuncia, que el presidente de la República pueda tomar protesta en lo oscurito, allá con el presidente de la Suprema Corte, en un hotel, en el baño de la Suprema Corte de Justicia, tiene razón la compañera. En una cueva de ladrones. Y no, en el baño, tiene razón. Qué buena está, te la voy a piratear. Entonces, la verdad es que no tienen vergüenza. Eso va. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Yo quiero compartir con ustedes una convicción. A mí no me gusta dar seguridades de nada, porque lo único seguro en esta vida es la muerte y lo demás es pura incertidumbre y especulación. Pero yo no tengo la menor duda que la izquierda va a gobernar este país más temprano que tarde. Pero sé muy bien que solo podrá hacerlo si está acompañada de un poderoso movimiento popular, que barra con toda la simulación, la corrupción, la desigualdad, la injusticia que hay en el país. Es increíble que sabiendo que en nuestro país no se respetan las leyes, se espere que las instituciones las respeten. Es increíble que sabiendo que tenemos instituciones corrompidas, descompuestas, que no responden a los intereses del pueblo, esperemos de ahí una respuesta positiva. No va a venir de ahí. Lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos no lo va a hacer nada. Si la gente no nos damos cuenta del enorme poder que tenemos y lo ejercemos, no va a cambiar nada. Se requiere de un poderosísimo movimiento popular. Yo vengo a esta plaza a convocar a la rebeldía de toda la gente, del pueblo de México, para poner de pie un país que está de cabeza. Rebeldía pacífica, pero rebeldía. Actuar con energía, actuar con firmeza, a ejercer nuestros derechos con determinación. Miren, ya hay quien se plantea impedir la toma de protesta de Peña Nieto y la respuesta fue que van a ir al baño a tomarse la protesta. Entre el 1 de septiembre y el último día de noviembre, en la Cámara de Diputados y Senadores van a sacar todo lo que no pudieron sacar cuando nosotros estuvimos en el Congreso, porque les paramos la reforma laboral que buscaba liquidar los derechos de los trabajadores. El outsourcing famoso. Yo, para los que no saben inglés, les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque es liquidar los derechos de los trabajadores, que no haya seguridad social, que no haya aguinaldo, que no haya vacaciones, que no haya pensión, que no haya jubilación. Van a sacar la ley de seguridad nacional que impone un estado de sitio y que militariza aún más el país. Van a seguir rematando el petróleo, la energía eléctrica, a desmantelar la seguridad nacional, a seguir ahogando la educación pública para que sigan millones de jóvenes sin acceso a la universidad. Hoy 7,5 millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad. Y van a seguir empobreciendo al pueblo y van a impulsar, no tengo duda, inclusive que quieran meter el IVA a alimentos y medicinas, que no han podido. Claro, todo eso van entre septiembre y noviembre. Y nosotros tenemos que levantar un movimiento muy poderoso que resista esas reformas. Yo no sé cuántas voces vamos a tener en el Congreso. No sé si haya un puñado de compañeros y compañeras que jueguen el papel que nosotros jugamos en la legislatura. Pero si no los hay, algunas voces habrá. Pero si no los hay, tenemos nosotros que hacer en la calle, con energía, con firmeza, con determinación. Y para que, insisto, no se malentienda nada, no quede ninguna duda de lo que estoy... Yo he estado proponiendo, vengo invitado por compañeros del Partido del Trabajo y he estado impulsando con mucho respeto a los compañeros del PT, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Lo comparto aquí con ustedes, habrá seguramente una ronda de preguntas, de respuestas listas, de críticas, intervenciones muy puntuales. Les pido no vayan a agarrar golpe como yo, porque si no nos va a pasar el fenómeno Josefina Vázquez Mota, se vacía esto, entonces la prensa va a tomar aquí que estábamos tres nada más platicando.
Nos abriremos en un momento más las preguntas, pero yo estoy proponiendo la creación del movimiento de izquierda, libertad. No estoy proponiendo la creación de un partido, estoy proponiendo que impulsemos un movimiento de rebeldía muy poderoso en el país. Creo que tenemos que hacer una corriente con estas características en todo el país, una corriente de hombres y mujeres honestos, consecuentes, firmes, decididos, generosos, entregados, comprometidos, ejemplo de lucha y de firmeza en todas las actividades públicas de lucha y en todos los frentes que se van a ir abriendo a lo largo y ancho de todo el país. A mí hay quien me dice, esperemos a ver qué dice Andrés Manuel. Pues es que esperamos demasiado, está medio pasmado. Tiene que ya decir que desde la oposición vamos a gobernar, que desde la oposición vamos a abrir el camino para que el pueblo llegue al gobierno e impulsemos las transformaciones que requiere el país y que además son transformaciones tan elementales. Ya hay un proyecto, amigo. Hay que seguirlo. Empleo bien pagado para todos. No hay un proyecto. Miren, pongamos las cosas en su lugar. Morena es un movimiento muy importante que se planteó convencer a 5 para que llegaran a votar por Andrés Manuel. Esa era la esencia de la estrategia. Y llegó el PRI con la chequera y convenció a 10. O sea, no, lo que nosotros estamos planteando es un movimiento de lucha, de compromiso con todas las luchas sociales en todos los frentes del país. Un movimiento de rebeldía, que nos importe poco lo que digan los medios de nosotros, que levantemos la organización y el compromiso de la gente para poner de pie un país que está de cabeza, sin preocuparnos de ninguna cosa. No traigo, lo digo con claridad, ningún mensaje amoroso. A lo único que yo amo es al pueblo de México, no a toda la corrupción de estas instituciones caducas que hay y que están imponiéndonos los derechos de un puñado y los intereses de una minoría. Yo creo que se requiere, te voy a dar la palabra, compañera, no te desesperes. Yo creo que se requiere de levantar al pueblo. Yo creo que se requiere de un compromiso sin concesión alguna con los poderosos. Los poderosos no nos van a dejar pasar nunca, y mucho menos a los hijos del pueblo. No van a permitir que nosotros lleguemos a las máximas responsabilidades del país. Nos van a bloquear todo el tiempo los medios de comunicación, el dinero, los órganos electorales al servicio de estos poderosos. Sería cándido de nuestra parte pensar que sin un poderoso movimiento popular vamos a poder transformar el país. Y eso es lo que yo vengo a proponer. Eso es lo que creo que debemos apostar. ¿Qué es lo que espero que diga Andrés Manuel en los días por venir? Se critica mucho que hace 6 años tomamos reforma. Yo estuve dentro de esa decisión, estuve de acuerdo y fue de los que más la apoyé. Si fue un error o no, es una discusión pasada. Pero se nos criticaba porque no hubo voces que dijeran que había otras posibilidades y otros caminos. Hoy yo asumo mi responsabilidad como político y parte del movimiento que encabeza Andrés Manuel de decir que creo que este es el camino y de ponerlo a discusión con la gente y de que los que crean que este es el camino lo empujemos para ayudar a clarificar por dónde deben articularse las cosas sin ninguna división. Hoy me preguntaban, voy terminando la rueda de prensa, que qué futuro le veía yo a Andrés Manuel, que si el 2018, ya ven que Marcelo ya salió a decir que él quiere ser candidato en el 2018, yo ni siquiera sé si voy a estar vivo en el 2018. Lo que creo es que en este momento tenemos que dar la lucha para transformar el país y que no vamos a esperar 6 años nuevamente, que el cambio tenemos que hacerlo en las condiciones difíciles que tenemos, pero que tenemos que impulsarlo. Y estoy convencido que en política nunca nadie está muerto, no hay que descartar a nadie. Yo les decía que Allende fue 4 veces candidato a la presidencia, no espero que Andrés Manuel lo sea, pero Allende lo fue. Y también lo fue Lula en Brasil, pero cada país tiene sus experiencias y sus procesos. Yo creo que nosotros tenemos que generar las funciones para que Peña Nieto o no llegue porque no ganó legalmente o renuncie porque va a impulsar políticas contrarias al pueblo. Porque pensamos que Fox era el peor presidente que había en el país y Calderón le ganó por mucho. Y Peña Nieto, si llega, le ganará por más.
porque Fox por lo menos era sensible políticamente, y Peña Nieto es un bruto políticamente hablando. Entonces, creo que sí se tendrá que generar un movimiento muy poderoso, y voy concluyendo con 3 ejemplos muy rápidos. Miren, parece imposible la tarea que tenemos enfrente, de poner de pie un país que está de cabeza. Yo solo les recuerdo que Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua y generó la división más poderosa de la Revolución Mexicana. Un ejemplo que no a muchos les gusta, pero que yo adrede lo uso. En Cuba salió un barquito de Tuxpan, de 20, un yate para 20, con 100 personas, 100 revolucionarios. Apenas desembarcaron en Cuba, iba zozobrando el barco, llegó, les mataron a 88, quedaron 12 vivos. De los 12 vivos, quedaron en grupos de 3. Los 2 que iban con Fidel, uno cuenta, perdió uno las botas, otro el rifle, se iban arrastrando porque había un vuelo rasante que quería localizarlos y matarlos, y uno de ellos dice, íbamos arrastrándonos, jugándonos la vida, y Fidel decía, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la salud, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la economía. Y el otro decía, está loco, este cabrón está loco, somos 3 gatos, están a punto de matarnos y está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución. Y triunfó la revolución, porque un puñado de hombres y mujeres lograron contagiar su pasión y su entusiasmo al pueblo cubano, y sin experiencia militar vencieron a ejércitos formados. Y México, fue una hazaña lo que hicieron los liberales en el siglo XIX al separar la iglesia del Estado. No estoy hablando de religión, estoy hablando de política. En Finlandia apenas hace 3 semanas separaron la iglesia del Estado. En Francia, con todo y su revolución de 1789, separaron la iglesia del Estado en 1901. En Colombia la separaron en 1983, solo por ponerles un ejemplo. Hoy en día España le paga dinero a la Iglesia Católica como si fuera un partido político por cada católico que tiene en sus filas. Hoy en día. Y en México, en 1850 los liberales separaron la iglesia del Estado. Los conservadores no se aguantaron y la iglesia tampoco, y generaron una guerra civil, la guerra de reforma. La ganaron los liberales y no se volvieron a aguantar, y fueron por Maximiliano y lo trajeron con el apoyo del ejército francés, el más poderoso del mundo. Ganamos una batalla, la del 5 de mayo en Puebla, la única que hemos ganado en la historia de nuestro país. Y luego se le ocurrió a Zaragoza morirse y nos pasaron encima. Liquidaron al ejército. 2 años y medio gobernó Maximiliano. Todos los gobernadores liberales se fueron a poner a las órdenes de Maximiliano. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y una anécdota poco conocida, bueno, la que sí se conoce más, Maximiliano le manda una carta a Juárez y le dice, los dos somos liberales, sea presidente de la Suprema Corte de Justicia del Imperio Mexicano. Y Juárez le responde, no, mi amigo, yo soy presidente del país que usted invadió, no ando buscando trabajo. Y se mantuvo en la resistencia todo el tiempo, contra todo y contra todos los pronósticos, y el pueblo en guerrilla. Y en un momento en que todo 2 años y medio gobernando Maximiliano, derrota tras derrota, puras malas noticias para la República, le preguntan los liberales a Juárez, presidente, ¿vale la pena luchar? ¿Vale la pena resistir? ¿Vale la pena mantenerse en esta pelea? Y Juárez les dice, miren, la patria es como la madre, entre venderla y defenderla no hay término medio digno. En esa condición nos encontramos en este momento. Y la patria no es algo abstracto, somos los hombres y las mujeres que la conformamos, y tenemos que estar a la altura de la responsabilidad de las circunstancias. Yo estoy convencido, con eso termino para pasar a las preguntas, que vamos a gobernar este país más temprano que tarde, y lo haremos apoyados por un poderoso movimiento popular. Y cuando los que lleguen a viejos les pregunten, ¿tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas? ¿Tú qué hiciste cuando el país estaba de cabeza? ¿Tú qué hiciste cuando un cretino incompetente como Peña Nieto quería gobernar el país? Ustedes le podrán responder, yo estuve a la altura de las circunstancias y por eso vives en un país de libertades, en un país de oportunidades, en un país de derechos, para todos. Yo creo que eso es lo que tenemos que construir. Y ese es el reto que tenemos. Yo, con toda lealtad, acudo a esta plaza pública a poner mi visión de las cosas.
con ustedes para discutirla, para madurarla y para juntos construir el rumbo que el movimiento debe tomar. Es la segunda reunión, termino, estuve en Chetumal también en una muy buena asistencia, la de hoy es espléndida, vuelvo a agradecerles mucho que en esta tarde que podrían estar haciendo mejores cosas, a ustedes no les cayó la maldición de Josefina de que no tengan cuchicuchi, así es que podrían estar haciendo cosas más placenteras. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y les propongo que pasemos una ronda de 5 preguntas en el filo. Yo tomo nota y respondo las 5 y si hay ánimo hacemos una segunda ronda pidiéndoles a los que intervengan que no... Morena, 132 partidos, sindicatos, movimientos campesinos, movimientos de todo tipo, sociales, levantar una rebelión popular que barra con toda esta estructura, con todo este proyecto neoliberal, voraz y rapaz. En el artículo 39, el fundamento, nuestro derecho a la rebeldía. Yo creo, por ejemplo, que si logramos otra elección, ¿con qué instrumento político? Con los instrumentos políticos que tenemos, que llevó, por ejemplo, a Graco Ramírez a Morelos y que acto seguido al primer minuto dice que él con Andrés Manuel no tiene nada que ver, con compañeros que los van a ver en la Cámara de Diputados, que fueron en los hombros de Andrés Manuel a la Cámara de Diputados y Senadores, y que van a ver lo que van a hacer. Me pregunta la compañera, a mí no me preguntaron eso puntualmente, pero soy maldoso, entonces cuando me dijeron quién me iba a encabezar la resistencia popular, yo les dije, pues Ana Gabriela Guevara, ¿no? Que es una propuesta de mi compañero Andrés Manuel al Senado. Entonces, no, también hay cosas que son pasaditas de este lado. Entonces, yo creo que ya tenemos que romper con 2 cosas. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer? Díganos cuál es el camino. Eso no existe. Tenemos que construir entre todos esa rebelión y ese camino, enriquecerlo con iniciativas muy firmes, con el ejercicio pleno de nuestros derechos, con firmeza, como hombres y mujeres libres, con toda determinación. Pongo un ejemplo. Sucede lo que estoy diciendo y en los primeros días de septiembre vota el diputado de aquí, de Querétaro, a favor de poner el IVA, alimentos y medicinas. Bueno, o sea, a partir de ese momento me lo andan correteando hasta que renuncie. Porque anda votando cosas contrarias al pueblo. Porque va a poder ir a un restaurante, a una plaza pública, moverse como si nada pasara cuando está haciendo cosas contrarias a la gente. Lo menos que tendría que hacerse es meterles toda la presión para que se vayan si no están respondiendo a los intereses de la gente. Es una idea aislada, pero en realidad lo que estamos hablando es de un proceso de rebeldía, o sea, en Bolivia no se andaban poniendo de acuerdo en un programa, aunque se necesite. Se levantó el pueblo diciendo ya estamos hartos de todos ustedes, se me van, y abrieron el camino para que llegara Evo Morales. Había un proyecto de movimientos campesinos, había un proyecto de movimientos sociales, pero todo eso estaba en discusión y en construcción porque la izquierda es complicada. La derecha se pone más fácil de acuerdo, son intereses. Acá somos hombres y mujeres libres y entonces tenemos matices, tenemos particularidades, tenemos visiones a veces inclusive con diferencias importantes. Pero así es, un proceso de hombres y mujeres libres. ¿Cómo hacer la rebeldía? Bueno, antes lo de la instrucción militar. Ninguno tenía instrucción militar en el sentido que no eran militares de carrera. Como no lo fue ningún revolucionario mexicano de 1910. Aprendieron en la lucha los liderazgos. Claro, se prepararon, hicieron guerrilla, una serie de cosas, pero no tenían instrucción militar en el sentido de ser militares de carrera. A eso es a lo que yo me refería, pero es correcta tu precisión y tu aportación. El único, la excepción confirma la regla, ¿no? Ni Villa, ni Zapata, ni Obregón, ni Calles, ni Cárdenas, todos surgieron en las filas del movimiento revolucionario. Felipe Ángeles era de los pocos, efectivamente. Entonces, ¿por qué no hay una respuesta? Dice la compañera. Estamos en una situación muy complicada. Miren,
Si Andrés Manuel convoca a la rebelión, malo. Si no convoca, malo. Ahora les molesta hasta que haya ido al tribunal. Bueno, entonces ¿para qué diablos está el tribunal si no para quejarse? Ya ni quejarnos podemos. Ya tenemos que... Hasta Calderón dijo que hay que sancionar la compra de voto. Es un poco lento, se dio cuenta un poco después. Hasta Gustavo Madero dijo que podrá ser legal pero no legítimo Peña Nieto. Y si nosotros lo decimos, entonces somos ricosos, no sabemos perder, no sé cuántas necedades dicen. Entonces, no, los compañeros son muy respetuosos, no están esperando a que Andrés Manuel diga. Yo como soy un poco cabrón no me espero. Y entonces salgo a decir lo que creo y salgo a convocar a la gente. Porque miren, de verdad, el domingo en la noche había muchos jóvenes, sobre todo en Twitter, desesperados, derrotados, con un nivel de confusión terrible. Ya no se me derroten. No nos han derrotado mientras no nos derrotemos. Vamos a encabezar el gobierno de este país, la izquierda, no tengo la menor duda de ello. No es un asunto de idealismo, ni que el que quiere puede, ni que si nos agarramos de las manos y nos amamos como hermanos vamos a cambiar. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que si la gente ejerce su poder, vamos a transformar las cosas. ¿Cómo? De verdad que yo no estuve esperando en la Cámara que me dijeran qué tenía que hacer. Yo sabía que tenía que hacer. Yo intuía que tenía que hacer. Si yo le hubiera preguntado a alguien, oye, si hago esto en la Cámara, me hubieran dicho, estás loco, no lo hagas, vas a acabar con tu carrera política, vas a liquidarte, te van a hacer pedazos los medios. No fue así, no fue así. Vean esta extraordinaria asistencia, que es la búsqueda y también el reconocimiento, un compromiso de un puñado de diputados y diputadas que hemos estado con el movimiento y con el pueblo. Entonces, porque no ha sido una tarea solo de uno, sino fuimos 30 más bien diputados y diputadas ahí. Y por cierto, de esos 30 diputados ninguno tiene cargo, ninguno tiene responsabilidad, ninguno tiene una tarea. No estoy hablando de mí, de todos. Porfirio Muñoz Ledo, Mario de Constanzo, Jaime Cárdenas, Claudio Itzel Castillo, Virginia Batres va a ser una de nuestras voces seguramente, ¿no? Pero la fracción del PT, toda se quedó sin cargo, a excepción de un compañero. De los compañeros del PRD que estaban con Andrés Manuel en movimiento, todos se quedaron fuera. Los que tomaron tribuna contra el IVA, alimentos y medicinas, y no es un tema, fíjense, no es un tema de que, ay, pobrecito, nos dejaron fuera, no. La pregunta es quién va a hacer la tarea en el Senado. ¿Quién va a ser el senador o la senadora que van a estar del lado del pueblo, que salieron de las filas de los partidos del movimiento? ¿Quién? Pregunto yo. Ojalá me lo respondan a partir del 1 de septiembre. Ojalá nos demuestren que nuestra preocupación era equivocada. Las causas del pueblo, estar contra las injusticias, indignarse frente a la pobreza, frente a la desigualdad, frente al hambre, frente a la desesperanza. Eso es ser de izquierda, eso es ser un hombre o mujer comprometido. Sobre el proyecto de nación, comparto con la compañera que tenemos, por eso es que creo que debe haber un partido nuevo, de izquierda, comprometido, con un proyecto, con un programa político, porque si el movimiento, miren, hay un discurso muy reaccionario contra los partidos, contra la política, contra el Congreso. No sirven, todos son lo mismo, son corruptos, no hay nada que hacer. Hay que fortalecer al Congreso, es un poder contrapeso del Ejecutivo, pero tiene que haber representantes del pueblo en ese Congreso. Hay que fortalecer los partidos, pero partidos que sean instrumentos de organización y de lucha de la gente. Hay que hacer política. La política es el eje articulador de la actividad del ser humano. Es el animal político por excelencia, el ser humano. Y hacer política es fundamental. Y tenemos que construir un programa común, un proyecto de nación, efectivamente. Pero que tiene que tener en el centro el cubrir las necesidades básicas de la gente, las libertades
y combatir al proyecto neoliberal de capitalismo feroz que ha empobrecido a nuestros pueblos. Han privatizado todo. Por ejemplo, privatizaron los ferrocarriles. Dijeron que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles. No existe, no hay ferrocarriles en el país. Tú reconstruyes la vía férrea y generas empleo, una barbaridad. Los bancos se lo entregaron al capital extranjero, y apenas se enteran que lavan dinero, qué cándidos son. O sea, es evidente. Miren, vivimos un régimen de simulación de tal tamaño, que si yo les preguntara a ustedes, ¿saben ustedes dónde venden droga en su colonia, en su barrio, en su pueblo, en su comunidad? Todo el mundo sabe, y el que no sabe pregunta rapidito o investiga y conoce. ¿Cómo si nosotros podemos saber, los de arriba no saben? Y los ciudadanos son tratados como delincuentes mientras los delincuentes gobiernan este país. Ya basta de este mundo al revés que estamos viviendo. Entonces, no es un problema de idealismo o de buena oratoria o de buen discurso. Yo comparto, insisto, lo que la compañera pone el acento en el programa, pero es que tenemos que construir es más, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador era un proyecto muy bueno, está bien todavía, mejor aún. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador es un proyecto muy ligero. Nosotros requerimos de una transformación mayor en el país, y ya que no quisieron un proyecto ligero, pues ahora hagamos un proyecto en serio, en favor del pueblo en todos los ámbitos de la vida pública, que sean verdaderamente, que vayan al fondo de las cosas. Hombre, ya ni el Estado laico se estaba defendiendo, ya ni el Estado laico no fue a la misa con Ratzinger. No, Juárez no hubiera ido. No, ya estaba planteando que bueno, que lo que ya se había entregado a las transnacionales del petróleo, pues ya sí quedaba. Pues no, es patrimonio de los mexicanos. Ya que no aceptaron un proyecto suavecito, pues vámonos por el proyecto verdadero en beneficio del pueblo. Si no lo vamos a jugar, que sea por algo que valga la pena, que sea uno de los grandes sueños de libertad para el país. La única diferencia con la compañera es que Villa sí supo qué hacer. Tuvo de los proyectos más importantes de gobierno en Chihuahua. Le han hecho una mala fama, como me la hacen a mí. Villa decían que era un cuatrero, que era un salvaje, que era un troglodita. Era medio cabrón, efectivamente, como se necesitaba en ese momento en el país. Pero las biografías de Paco Ignacio Talla y el excelente trabajo de Pierre Katz acredita lo que Villa era, inclusive ideológica y programáticamente. Era un revolucionario excepcional, era un revolucionario fuerte, un revolucionario importante. Yo creo. No, sí la quería, nomás que se lo chingaba. Entonces, sí, Obregón era un cabrón, más todavía, y se lo caminó. Obregón era tan cabrón que mató a su hijo político, a Serrano, y mató a Arnulfo R. Gómez, y llegó solito a la presidencia porque mató a los precandidatos en el camino. Entonces, no, han sido cosas, las cosas del poder no son cosas suavecitas, son cosas muy fuertes. Tiene razón ahí nuestra compañera, no es un asunto solo de ánimo, de voluntad. Pero yo digo de esta manera las cosas, con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Se requiere corazón por delante, y la preparación y la convicción. Y ahí retomando, no lo dijo la compañera, pero yo sí lo digo. Por ejemplo, necesitamos leer, porque no estamos ejercitando el músculo más importante que tenemos, que es el cerebro. Y tenemos la televisión. Permítanme una pequeña digresión. Remedio, yo regresaba al PRD a dar la lucha como la di durante 18 años, ¿saben? Pero no veo cómo, yo no veo ahí, pero quien crea que se puede, pues sea consecuente y entra al PRD y enderécelo. Y ya que lo haya saneado, me echo un silbido y yo voy con mucho gusto. Entonces, yo creo que hay que hacer una corriente nueva, yo creo que hay que hacer una herramienta nueva, pero
Vuelvo a insistir, como lo dije en un principio, la prioridad no es el partido, la prioridad es el movimiento de transformación y de articulación de la lucha social, que creo que debe derivar en un nuevo instrumento, en una nueva herramienta. Yo eso es lo que creo. ¿Cómo podemos hacer que pare, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional? Yo, de veras, de los orgullos que tengo de la legislatura que termina, es que paramos la reforma laboral y el estado militar, estado de sitio que querían imponer. Hicimos cosas que ni les platico para parar, y lo logramos. Yo creo que ahora tendrá que ser desde la calle que impulsemos esa lucha para parar eso y para impedir que violen la Constitución. Sobre que se requiere la mayoría del pueblo. La mayoría del pueblo es de izquierda, pero no se entera. Tenemos que hacer conciencia. ¿Cómo puede haber un hombre o una mujer pobre que sea de derecha? O sea, que diga, pues sí, ay, porque está desinformado, pues sí es contrario a sus intereses. Una gente pobre que vota por el PAN, una gente pobre que vota por el PRI, se está dando un balazo en el pie. Entonces tenemos que clarificar, el camino del pueblo está por la izquierda, no es un asunto excluyente. Me encontré en un vuelo a Monterrey a un diputado del PAN joven, bueno, hombre, de derecha, y me decía, tenemos que coincidir con ustedes, y yo le decía, no es posible, el problema es que ustedes coinciden en el programa. El PRI y el PAN son la misma cosa hoy, están desmantelando el Estado laico, están por la privatización, la entrega a las transnacionales del petróleo, de la energía eléctrica, el remate del patrimonio nacional, la liquidación de los derechos laborales, que la educación pública desaparezca, desmantelar la seguridad social. Hombre, ¿cómo una gente del pueblo va a ser de derecha si le aclaras que esto es lo que la derecha representa? No, yo creo que hay que decirle a las cosas por su nombre, y que tenemos que hacer que la gente deje de tenerle miedo a lo que es la izquierda, a lo que es la transformación del país, porque es en su beneficio, y tenemos que lograr articular a la mayoría en ese sentido. Y si hay hombres de derecha que se convencen que estaban en el camino equivocado, caben bien acá. Ahora, puede haber hombres y mujeres de derecha que estén de acuerdo en la lucha por la democratización del país, que estén de acuerdo en la lucha por construir un Estado de Derecho, que estén de acuerdo por construir un Estado de libertades. Hasta ahí coincidiremos y hará una mayoría más amplia todavía. Estoy de acuerdo en que no haya sectarismo, pero creo que nosotros tenemos que asumir lo que somos. Y yo llamo a un movimiento de izquierda porque yo soy de izquierda. Yo no llamo un movimiento aguado, ciudadanos, sin partidos, sin políticas, sin posición, sino convoco a un proceso de rebeldía, que es lo que me parece necesita el país. Es más, ya vendrán tiempo para los negociadores, ya vendrán tiempo para los que saben armar acuerdos, ya vendrán tiempos para los que saben dialogar. Hoy son tiempos de lucha y de rebelión los que necesita este país. Vientos de tempestad están por todas partes y tenemos que articularnos para un cambio de fondo. Que si voy a regresar a Querétaro después de esta asamblea, pero por supuesto que seguiré regresando a Querétaro y estaré recorriendo además sus pueblos y sus comunidades. Efectivamente, radical es ir a la raíz. Y yo quiero aquí hacer un reconocimiento, que lo he hecho siempre además. Es cierto que el Partido del Trabajo se ha mantenido leal con Andrés Manuel desde el 2006, mientras el PRD y el Movimiento Ciudadano le dieron la espalda en algún momento del camino. El PT estuvo siempre firme con Andrés Manuel, siempre en la convicción. Y yo debo reconocer también al PT que abrió candidaturas para hombres y mujeres que no éramos del PT y que estuvimos en esta legislatura que termina. Y quiero reconocer públicamente que nunca tuve una presión del Partido del Trabajo para que yo cambiara mis posiciones, la línea, las cosas que estaba defendiendo en la fracción del Partido del Trabajo sin ser miembro del Partido del Trabajo. Yo creo
los hombres y mujeres libres de este país, para todos los que queremos luchar por la transformación de este país, pero en el peor de los escenarios aportaremos una corriente política de pensamiento consecuente, firme, decidido, comprometido, pero nunca seremos factor de división y mucho menos seremos factor de división por posiciones. Yo no dejé de recorrer el país sin ser candidato a nada, ni dejé de llamar a votar por Andrés Manuel López Obrador y por los candidatos del movimiento sin tener ninguna candidatura. Hoy vengo aquí ya casi como exdiputado a seguir en la misma tarea de convocatoria a la lucha, porque con esto cierro, como lo digo en todas partes. En realidad nuestra convocatoria no puede ser otra que a luchar. Si se lucha se puede perder, no hay nada garantizado nunca, pero se puede ganar. Pero si no se lucha todo está perdido. Y la verdad es que mientras no nos derrotemos, mientras no nos doblemos, mientras no nos desesperemos, no habrá manera de que puedan doblegarnos, no habrá manera de que puedan matar nuestra rebeldía. Y si una sola llama de esperanza queda viva, esa sola llama avivaremos hasta que se logre toda la fuerza, la organización y la articulación necesaria para poner al país de pie. Yo no sé si nos tocará ser precursores o cosechar lo que estamos trabajando. Lo que sí sé